Yo quería empezar saludando a mis alumnos de la Universidad de Mayores porque vieron el vídeo del año pasado y me dijeron, este año más despacito. Así que voy a intentar hacerles caso, ¿vale? Voy a intentar hablar más despacito. Y bueno, aprovechando que la temática del Desgranando Ciencia de este año es Federico García Lorca y que resulta que es uno de mis poetas favoritos, yo voy a analizar uno de sus poemas. Yo, que no tengo ni idea de poesía, pero bueno, vamos a ver qué sale de aquí. El poema es este, que os lo ha recitado ya Óscar, pero lo voy a recitar yo otra vez. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. A ver, bueno, en primer lugar, perdonadme porque recito fatal, Óscar recita mejor, pero cuando yo menciono el color verde, os iba a preguntar, pero sois muchos para contestar de uno en uno, ¿a qué os recuerda? El color verde normalmente tiene connotaciones positivas, ¿verdad? La esperanza, la vegetación, la naturaleza. Que levanten la mano quienes crean que en este caso tiene connotaciones positivas. ¿Y quienes crean que tiene negativas? 50-50, ¿eh? Bueno, pues los primeros habéis fallado, los segundos habéis acertado. Enhorabuena. Vale, tiene connotaciones negativas porque en este caso habla de la muerte, ni más ni menos. Pero tampoco es algo que deba sorprendernos porque Lorca era un verdadero experto en hablar de la muerte. La muerte está muy presente en muchísimas de sus obras. De hecho, está tan presente que era capaz de hacer que algo tan funesto como la muerte pareciese casi bonito. O sea, embellecía la muerte. Y lo hacía porque tenía unos recursos muy suyos. Unos recursos que, de algún modo, cualquier persona que conozca a Federico García Lorca y que haya leído su obra, los conoce, los ha visto alguna vez. Y seguro que si vosotros habéis leído a Federico, los conocéis. El primero es la luna. La luna, además, es muy interesante porque tiene una dualidad bastante curiosa, que depende del contexto, puede significar una cosa o significar otra. Por ejemplo, según el contexto, la luna puede hablar de la vida, pero también puede hablar de la muerte. Puede hablar de la fertilidad, pero también puede hablar de la esterilidad, como en el caso de Yerma. Y algo similar pasa con el caballo. En algunas obras hace referencia a la virilidad masculina, pero en otras es un mensajero de la muerte, es decir, aparece el caballo y después aparece la muerte en alguna de sus formas. Una de esas formas son los metales. ¿Por qué utiliza los metales? Porque le recuerdan a la hoja del arma blanca. La muerte por puñalada, por arma blanca, es uno de los tipos de muerte, digamos, más comunes en la obra de Lorca. Pero cuando aparecen los metales, no solo aparecen como la hoja de un cuchillo, la hoja de una navaja, aparecen de otras muchísimas formas. Y de hecho aparecen muchos metales diferentes, pero casi siempre haciendo referencia a la muerte. Y algo parecido pasa con el agua. También, en muchísimas de sus formas, hace referencia a la muerte. Vale, y ahora vamos a volver al poema. Tenemos un caballo, y no parece que hable por ahí de virilidad de ningún hombre, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que es un mensajero de la muerte. Y sí, tenemos la luna y tenemos la plata. Incluso tenemos por ahí una sombra que no la he rodeado porque no está en las figuras que ya he dicho, pero de algún modo también recuerda a la muerte. ¿Qué nos falta? El agua, ¿no? Nos falta el agua porque ahí es verdad que tenemos el mar, pero poca cosa, ¿no? No es una referencia muy directa al agua. Necesitamos más agua, más cantidad de agua. Y en esta estrofa no la tenemos, pero es que este no es el poema completo. En esta estrofa sí la tenemos. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carambano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Daos cuenta, aquí tenemos la luna y tenemos el agua. Además, bueno, y tenemos un aljibe, más agua imposible. Además, dice que un carambano de luna la sostiene sobre el agua. Es prácticamente que la muerte la mece. ¿De qué va este poema? Este poema va de la historia de dos contrabandistas que están huyendo de la Guardia Civil, por un lado. Y por otro lado, tenemos a una joven gitana, que es pareja de uno de ellos, hija del otro, que lo está esperando. Pero llega un momento en el que se entera de que el más joven de ellos, el que es su pareja, ha muerto, lo ha matado la Guardia Civil. Con lo cual ella, presa de la tristeza, se tira al aljibe y se ahoga. Se muere, obviamente. Vale, ahora quedaos con este verso. Verde carne, pelo verde. Y puede que llegado a este punto estéis diciendo, ¿qué hace la friki esta? Hablando de poesía en un evento sobre ciencia, porque vale, sí, ya hemos visto que hay ciencias sociales, que es Federico García Lorca, pero es que yo no sé de poesía, ya lo he dicho. Pues que realmente la ciencia viene ahora, porque voy a hablar de ciencias forenses.
Sí, después de Miguel Botella. Es como si yo me canto el cumpleaños feliz después de que Mónica Naranjo se marque un sobreviviré, pero yo no sabía que venía Miguel. Si no, probablemente yo habría elegido otra temática, que coste nafta. Pero bueno, vamos a ver las fases de la putrefacción. Las fases de la putrefacción son 4, que las veis ahí en esos muñequitos. Periodo cromático, periodo enfisematoso, periodo de licuefacción y periodo de reducción esquelética. El periodo cromático, no sé si lo veis bien, imagino que sí, se caracteriza por una mancha en la parte baja del abdomen, que ahora después os lo explico mejor, ¿vale? Quedaos con que hay una mancha. El periodo enfisematoso no es que te pones cachas después de muerto, que ya sería mala suerte, sino que te hincha. ¿Y por qué te hincha? Porque se acumulan gases resultantes de esa putrefacción de la carne. Después, en el periodo de licuefacción, la dermis se separa de la epidermis y esos gases se liberan. Y por ese motivo, y otros tantos, el cuerpo pierde su volumen, se licúa. Y finalmente, como su propio nombre indica, el periodo de reducción esquelética es cuando el cuerpo se reduce a un esqueleto. Vale. Entonces, yo podría hablaros de todas las fases, pero realmente solo voy a hablar del periodo cromático, porque es la que nos interesa en este poema. Y realmente tiene sentido. Periodo cromático, color, verde. Vale. Ahora vamos a imaginarnos a Lorca como un mero espectador de su poema. Él ve que la joven está muerta en el agua y la encuentran, ¿cuándo? Vamos a decir, al día siguiente, por ejemplo, 24 horas. Porque es justamente cuando empieza el periodo cromático. El periodo cromático empieza entre 24 y 36 horas después de la muerte. Y dura entre 4 o 5 días, una semana, depende de bastantes factores. Y empieza con una mancha verdosa en la fosa ilíaca que se extiende por el resto del cuerpo. Y la fosa ilíaca es derecha, ojo, que es importante. Y ahora os diréis, ¿por qué verde y por qué hay? Vale, verde porque en ese proceso de descomposición de la carne lo que pasa es que bacterias que están inicialmente dentro del organismo empiezan a descomponer esa carne. En ese metabolismo de esas bacterias, de esos microorganismos, se generan muchas sustancias, entre ellas ácido sulfídrico. Ese ácido sulfídrico reacciona con la hemoglobina de la sangre para dar lugar a sulfohemoglobina, que tiene un color verdoso. Entonces ya sabemos el color. Ahora, ¿por qué hay? Vale, ahí porque a esa altura más o menos está el ciego del intestino grueso, que es una zona en la que se concentran muchas bacterias. Pero entonces es lógico que empiece ahí, pero no siempre empieza ahí. Por ejemplo, en las muertes por sumersión, como la de esta muchacha, empiezan en la zona del pecho y del cuello. ¿Por qué? Porque al ahogarse se acumula agua ahí y es más fácil que ahí proliferen los microorganismos. Si, por ejemplo, la muerte se ha producido por una lesión, por una puñalada, por ejemplo, como hemos dicho antes, en la zona en la que se ha producido esa puñalada, digamos que se contamina, proliferan también microorganismos y empieza ahí la mancha. Entonces, en todos los casos lo que tenemos es una mancha verde que se extiende por el resto del cuerpo. Empieza siendo verde y luego se vuelve parduzca, pero bueno, al principio es verde, con lo cual, como decía Lorca, carne verde, la carne es verde. ¿Y esto qué es lo que nos indica? Nos indica que realmente Lorca no se limitaba a inventar, sí, inventaba, era un escritor, pero no solo inventaba, a Lorca le gustaba observar, le gustaba hablar de lo que veía, lo sabemos por su obra, le gustaba contar historias reales. También sabemos que a Lorca le gustaba la ciencia, admiraba mucho a Einstein, de hecho llegó a escribir sobre el tiempo desde el punto de vista de la física, precisamente por esa admiración que sentía por Einstein. Lorca era una persona que observaba, y precisamente porque observaba y porque le gustaba aprender, podemos imaginar que no eligió el color verde al azar. No eligió el color verde porque fuese bonito. Eligió el color verde porque sabía que era el color de la muerte. Y eso es lo que lo hace un verdadero experto. Es lo que lo convierte en una persona que hizo de la muerte su señal de identidad. Pero lo que él no sabía cuando decidió que la muerte fuese su señal de identidad es que casi 90 años después de la suya nos seguiría causando escalofríos. Muchas gracias.